Pues esta noche, como les mencionaba anteriormente, el tópico es Guatemala multilingüe y es necesario que nosotros como guatemaltecos estemos al pendiente de que tenemos una diversidad multilingüística en nuestro país y nos hace súper únicos a comparación de muchos otros países en el mundo y es algo que debemos de aprender a amar y abrazar con todo nuestro ser porque es algo que nos define como país, como Guatemala. Y me gustaría que Ismael, si tú nos puedes compartir un poco de esta historia de cómo es que tú has aprendido a vivir esta Guatemala multilingüe, cómo es que desde tu perspectiva sumas a esta Guatemala y encuentras todos estos rasgos positivos para poder ser quien hoy es Ismael. Matiosh, Shokache, bueno, Hesh, Utsi Petik pa Katsi Honem, Chirifri, Hachapash, no cual Hachapash pa Hatinamit. Buenas noches a todos, es un gusto poder estar con ustedes y compartir un poco de mi vida. Bienvenidos a esta pequeña charla. Bueno, yo creo que voy a iniciar esta conversación con la historia de mi abuela y yo. Yo nací en una pequeña aldea, como ya se dijo, llamada San José Nacahuil. Es la única aldea que habla el idioma cachiquel en el municipio de San Pedro de Ampuk, Guatemala. Cuando yo nací, solo contaba con mi madre, con mi abuela y mi abuelo. Mi historia inicia precisamente con la labor de mi abuela, quien fue que me cultivó precisamente la parte lingüística, esa parte del idioma materno. Recuerdo que cada vez que iba que hacía alguna travesura, mi abuela me regañaba en cachiquel. Entonces era ahí cuando yo escuchaba las palabras, iba aprendiendo poco a poco. Mi mamá, como salía a trabajar, usualmente no se mantenía conmigo. Entonces de ella casi no escuché mucho el idioma. Fue más escuchar ese idioma con mi abuela. Fue ahí donde nació esa parte lingüística, esa parte cultural y esa parte que me hace como persona. Pero hubo un pequeño problema. El problema está en que dentro del sistema educativo en el que yo fui creciendo era un sistema transcultural, por lo que aún siendo un pueblo maya cachiquel, no se nos daban las clases precisamente en nuestro idioma materno. Entonces eso dificultó un poco el aprendizaje de nuestro idioma materno, que era el cachiquel, porque recuerdo que en tercer grado primaria que estudiaba en el pueblo donde estábamos, llegaba el profesor de cachiquel. De lejos recuerdo nada más el rostro del profesor porque llegó como 2 veces o 3 veces a darnos la clase, de ahí desapareció. Entonces aún así no aprendí el cachiquel. Fui creciendo, me crié toda la vida con mi abuela, hasta los 19 años, que lamentablemente ella falleció. Pero en ese transcurso no tuve ninguna motivación para seguir empleando el cachiquel dentro de la convivencia familiar y dentro de la comunidad, porque mis tíos en sí hablaban el cachiquel y español, pero preferían hablar el español con nosotros, porque era el idioma que todos mis primos sabían. De hecho, mis primos tampoco saben el idioma, entonces les cuesta un poco expresar. Entonces, lo que ocurría en mi caso era de que yo no, sí podía hablar, podía pronunciar algunas palabras, pero no sabía ni leerlo, no sabía ni escribirlo porque no se me educó dentro del sistema educativo. ¿Qué hice? Tuve una prima que ella era muy religiosa. Dentro de las metas que ella tenía era poder ayudar a la gente a aprender de la Biblia en su propio idioma. Entonces se esmeró tanto en aprender. Al ver esta situación me interesó tanto porque dije, bueno, yo sé un poco el cachiquel, sin embargo no sé leerlo, no sé escribirlo y necesito involucrarme más. Fue un interés personal. Entonces dije, bueno, voy a juntarme con mi prima. Me junté con mi prima y le dije, mira, ¿y esto cómo se lee? Y ella me explicaba, bueno, esta K tiene una pronunciación muy diferente al español. Cuando encontraba una K con un saltillo, ella me decía, esto no se pronuncia así. Usualmente yo lo pronunciaba como K y ella me decía, no, esto se va a pronunciar de diferente manera, me decía mi prima. Entonces yo dije, bueno, está bien, y seguía aprendiendo y seguía aprendiendo. Entonces fue ahí cuando me fui involucrando más y más al idioma. Y ella me enseñaba cada día más palabras distintas. Como cada pueblo tiene una variante, entonces cuando yo escuchaba ciertas palabras que ella pronunciaba, yo decía, bueno, ¿y qué estás diciendo acá? Porque yo lo conozco de esta manera. Y ella me explicaba, bueno, estas son variantes y estas se pueden pronunciar de esta manera.
Y creció cada vez más el interés, me fui metiendo en cursos, sin ningún interés económico. Entonces yo dije, bueno, necesito aprender más, necesito ampliar más esa parte cultural muy interna dentro de mí, porque era parte de mi identidad. Ya lo reconocía y sentía ese llamado de las abuelas y de los abuelos que conformaban parte de mi persona. Fue así como me metí al curso, un curso que hizo gratuito la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Me metí en ese curso que duró aproximadamente 2 meses, aprendí un montón de cosas, fue la parte gramatical, fue la que me costó un poco, pero fue así como me involucré más. A los 19 años tuve una pequeña invitación de una amiga, ella era coordinadora de un colegio, el colegio de Señorita Santa Inés, que aquí por la zona 2. Ella me dijo que necesitaban un maestro de cachiquel. Entonces yo dije, bueno, no soy maestro, no me gradué como maestro, soy bachiller en ciencias y letras, pero siempre quise ser maestro y nunca llegué a pensar que iba a ser maestro de mi propio idioma. Entonces dije, bueno, vamos a darle paso a esta nueva meta, que era lo que yo soñaba tanto, y dije, vamos a integrarnos dentro del colegio. Llegué al colegio, ese mismo día que me entrevistaron, inicié a dar las clases. Cuando inicié a dar las clases, lo hice de una forma tan dinámica, con muchos juegos, con muchas pronunciaciones, hacíamos ruidos de animales para poder escuchar algunas palabras y poder relacionarlas con las nuevas palabras que aprendían mis alumnas en este caso. Entonces, al ver esto, la directora le fascinó tanto y me dijo, bueno, usted se va a quedar definitivamente. Entonces me quedé dando las clases y así me fui extendiendo poco a poco más. De ahí inicié en otro colegio como maestro de cachiquel y al ver que también tenía otros dotes como la danza folclórica, también fui maestro de danza folclórica. Entonces también en el Colegio La Patria, es otro colegio, involucré tanto mi idioma como también esa parte artística que tenía. Entonces di esas clases. Y así fui extendiendo. Bueno, no quiero alargar más esta historia porque tengo mucho más que contar. Actualmente estoy estudiando un profesorado en educación bilingüe intercultural porque quiero seguir conociendo más esa parte cultural. Es algo que se nos ha negado desde muy pequeños porque no se nos ha educado precisamente bajo ese sistema, bajo esa parte importante para que los jóvenes podamos encontrar nuestra identidad. Al involucrarme más a la carrera, en la carrera de educación bilingüe intercultural, me fui dando cuenta de muchas cosas, de dónde vine, por qué vine y a dónde voy. Y una de las cosas que quiero llegar a tener es precisamente un establecimiento donde pueda educar a mis alumnos desde su idioma materno. Además de eso, poder brindarles la oportunidad a otros jóvenes para que ellos también puedan darle paso a esos talentos que tengo. Estoy en un proyecto que es una iniciativa muy propia, muy mía, y acabo de iniciar una clase virtual desde internet. He estado dando algunas invitaciones a algunos conocidos. En este caso también me ha ayudado bastante el lugar donde laboro, que es Mayabug. Entonces se hizo una publicación. El primer día que di clases se reunieron 68 personas. Fue algo muy un alcance que nunca imaginé que iba a llegar a tener. Entonces, en la segunda clase se redujo la cantidad, pero se quedó gente muy interesada y me alegra mucho tener este tipo de personas porque me animan a seguir aprendiendo más sobre mi cultura. Si ellos se interesan en una cultura distinta a la de ellos, creo que por mi parte debería interesarme más e involucrarme más en mi propia cultura. Solamente. No, muchísimas gracias, Ismael, por comentarnos un poco de tu historia. Sé que tienes muchísimos más por comentarnos y espero conforme algunas preguntas vayan saliendo por aquí en el chat, tú puedas irnos ahondando un poco más en esa historia tan increíble. Y me gustaría recalcar ciertos puntos que brindaste, como el hecho de que fue un interés personal tuyo, el querer involucrarte, el querer esmerarte por aprender. Y es algo que muchos guatemaltecos deberíamos de tener, cualidades que tú tienes, que deberíamos de ponerle bastante atención para poder replicarlas en nosotros mismos.
Muchísimas gracias por tu historia. Y asimismo, como estas muchas otras historias, podemos escucharlas. Desde ya les invito a que por aquí en el chat van a estar enviando un link para que podamos unirnos a la plática en un grupo que tenemos como Nueva Narrativa y podamos irnos conociendo mejor, ¿no? Me gustaría pasar ahora con Edna. Edna, ¿estás por ahí? Junim la sailch o lehilcho eresh in común, hochan rushishkiel in abash Edna Marley Figueroa Cook, Juan Hunshka Alchiapque, Chokin Chisolog Chokach Ilonel Relichak Rabrel Kilatino Bal, Utsalikutana in Nakwash, Kotzbalerikin Hulik Angel Shinkyo Anunkil, Resh Holtikankil, Uchalshkuankil y Atino Bal Erchi. Muy buenas noches, amigos que nos ven a través de este medio. Como lo mencionaron, mi nombre es Edna Marley Figueroa Cook, cuento con 21 años de edad. Actualmente soy estudiante del cuarto año de la carrera de licenciatura en Sociolingüística aplicada a la educación bilingüe intercultural. Y en esta ocasión pues quiero compartir con ustedes acerca de mi experiencia, de cómo me he ido involucrando dentro de un proyecto que inicié hace algunos meses y por qué fue que nació este proyecto que tiene como fin recalcar la importancia y promover el uso del idioma maya erchi. Bueno, pues mi historia empieza desde pequeña. Yo fui criada en un ámbito bilingüe, en donde se me enseñó tanto el idioma castellano y el idioma erchi. Por azares de la vida, pues por muchos años de mi vida, pues dejé de practicar el idioma maya erchi. Como lo mencionaba el compañero anterior, dentro de nuestro sistema educativo lamentablemente no se le da la importancia debida a los idiomas nacionales o originarios. Y bueno, por muchos años, pues se me olvidó por completo hablar el idioma erchi. Ya por cuestiones tanto personales y por verme en la necesidad también de poder desenvolverme en distintos ámbitos, pues pude ir fortaleciendo mis conocimientos en el idioma maya erchi. Quiero comentarles que actualmente ostento un cargo de representatividad del municipio de Cobán, que es Rabín Cobán, la reina indígena municipal de Cobán, y pues reinado, por decirlo así, o este espacio, pues me ha permitido pues ampliar mis horizontes en muchos aspectos de mi vida. Primero, pues mi deseo de estudiar la carrera de sociolingüística, pues es poder aportar un poquito al fortalecimiento de los idiomas. Por el momento, pues solo sé el idioma maya erchi y ese es el idioma al cual me he enfocado. Y también dentro de uno de los proyectos que tengo, tanto personales y como también representar dignamente al municipio de Cobán, pues surgió la idea de crear un proyecto que he denominado Aprendamos Erchi, que se trata de publicar pequeños videos en el idioma maya erchi sobre temas de intereses tanto para niños y adultos. He tenido pues la fortuna de tener muy buena aceptación de las personas que ven mis videos y este proyecto, pues así como lo mencioné, fue una iniciativa propia, nadie pues me motivó a hacerlo, sino que simplemente el deseo de poder aportar a la educación en el idioma maya erchi pues me motivó a hacerlo. Y también como una manera de motivar a los niños a aprender el idioma erchi. Ahora pues en tiempos de pandemia es de reconocer que la tecnología es de suma importancia y debemos de adaptarnos a ella. Y pues vi esto como una oportunidad para promover el uso de mi idioma. Este proyecto pues lo inicié hace aproximadamente 2 o 3 meses, si no estoy mal, y pues aprovechando de que muchos están en su casa sin hacer nada y de alguna manera pues desperdiciando nuestro tiempo, decidí pues crear este proyecto. He tratado algunos temas, por ejemplo, los números en el idioma erchi, el abecedario, los pronombres personales, sustantivos, verbos, etcétera. Y pues he contado con la fortuna de tener mucho público que disfruta de estos videos. Estos videos son sumamente cortos y que trato la manera de que no se aburran con ellos, que duran aproximadamente de 45 segundos a 1 minuto y medio, si mucho, para que los niños también pues puedan disfrutar de ellos. También quiero comentarles de que pues algunos de mis videos pues sobrepasan las 30,000 visitas y eso pues me motiva a mí a seguir incidiendo dentro de estos espacios.
También quisiera comentarles que he apoyado al Ministerio de Educación también en la elaboración de traducción de cuentos. Eso es algo que realmente me apasiona, la idea de poder plasmar nuestras ideas y nuestros sentimientos en dos idiomas y que puedan sonar de diferente manera en ambos idiomas, pero siempre llevando el mismo mensaje es algo que realmente me apasiona. Y me gusta mucho escribir en el idioma maya Archí, también leer. Quiero comentarles de que yo aprendí primero a escribirlo que a hablarlo, que sería de una forma al revés, ¿verdad? Pero por necesidad también, de alguna manera, dentro de mi formación académica, pues me vi obligada también a aprender a escribir primero el idioma Archí antes de hablarlo a la perfección. Y así como les comenté, actualmente ostento un cargo de representatividad y ahí fue donde inició todo este proceso que me ha motivado a seguir aportando al fortalecimiento de los idiomas. El idioma Archí, pues quiero comentarles de que es el segundo idioma más hablado en cuanto a los idiomas originarios. El primero es el quiché, seguido el quechí, si no estoy mal, pues está el mam. Y pues que muchas personas vean mis videos y tanto del área de Alta Verapaz como de Petén, como de Belice, pues disfruten de este material y que les sea de gran apoyo a los docentes en estos tiempos de pandemia, pues me ha motivado bastante pues a seguir adelante con este proyecto. Quiero comentarles pues de que no es nada fácil, porque este es un proyecto que inicié sola, con mis propios recursos, inicié este proyecto y pues continúo con mis propios recursos, grabándome a veces hasta las 3 de la mañana porque estoy muy corta de tiempo. Entonces, realmente ha sido un esfuerzo que para mí ha valido mucho la pena, porque muchos docentes me han compartido videos de niños replicando mis tutoriales y replicando lo que yo en su momento pues he publicado en las redes sociales. Y pues saber que realmente ha servido para algo y aunque quizá no sea un gran número de personas las que puedan visualizar esos videos, pero que sí un pequeño grupo lo valore y lo tome en cuenta como un material de aprendizaje, me ha motivado a seguir adelante. También he apoyado campañas de concientización para divulgar las medidas de prevención ante el COVID-19 en el idioma maya Archí y pues ahí estoy en la disponibilidad, pues si de ustedes desean pues mi apoyo en cualquier material o traducción dentro del idioma maya Archí, pues estoy a las órdenes para servirles. Solamente. Edna, vaya que sorprendente estos pequeños detalles que nos brindas de tu vida y tu recorrer académico con tan solo 21 años. Es algo sorprendente y encuentro un común denominador entre tú y Ismael. Es ese gusto por querer enseñarle al resto su idioma, de lo cual se sienten tan orgullosos que ven necesario que otras personas podamos sentirnos parte de y podamos descubrir toda esa diversidad multilingüística que existe en el país. Mis sinceras felicitaciones. Y Edna, rapidito, por aquí me pregunta en el chat cómo pueden encontrar tu página, porque al parecer están muy deseosos de poder ahondar en el idioma. Bueno, mi página, pues así como se los mencioné, tengo un cargo de representatividad. Se llama Rabin Cobán 2019-2020 y ya pues próximamente le voy a cambiar el nombre, ¿verdad? Porque ya no solo es como un cargo de representatividad, yo siempre he defendido mucho de que estos cargos pues hay que trabajarlos, no son únicamente como uso de actos protocolarios, ¿verdad? Entonces por lo mismo nació el interés de poder hacer valer estos cargos que representan a la mujer indígena de algún municipio. Gracias, Edna. Me gustaría escuchar a Canek un poco también de su historia. Canek, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Un gusto, Canek. Cuéntanos. Tikamahu yakchak un ritsiliwech, in Canek, in Kashmash, in Achtujal, in Petnapche, li Tinmetujal, li Amak Kiche, Kinyapon, Jujuntak Nitsi, Castilán. ¿Qué tal a todos? Un gusto poder saludarlos nuevamente para quienes no habían estado todavía cuando empezamos este en vivo. Quiero comentarles o compartirles un poco de mi vida, de mis vivencias y cosas que me atraviesan desde el cuerpo, desde la memoria y poder ver como cuestiones de resistencia también desde las historias de cada uno de mis compañeros que hablaron anteriormente y también de algunos de ustedes quienes están viendo este en vivo. Quiero comentarles o empezar
a comentarles acerca de mi historia, empezando a partir de mi concepción. Antes de mi concepción, muchos de nuestras abuelas y abuelos pues nos dicen que nosotros aprendemos nuestro idioma desde el vientre de nuestra madre. Y pues yo creo, yo sí lo aseguro porque mi mamá me cuenta que desde pequeño, ella ya me hablaba en Zacapulteco. Yo hablo Zacapulteco como punto principal, yo hablo Zacapulteco o Tujal. Y entonces, pues nada, yo creo que un punto importante es que yo empecé a aprender desde antes de nacer. Cuando nací, quiero hacer otro punto importante, es que mis papás decidieron pues enseñarme a hablar el zacapulteco y pues yo crecí con mi abuela. Mis dos papás son docentes de educación primaria, entonces ellos iban a trabajar y pues la mayor parte del tiempo yo crecí con mi abuela materna. Entonces ella fue la que se encargó de poder enseñarme a hablar, a expresarme en mi idioma zacapulteco. Todo ocurrió hasta como los 6 o 7 años. Y pues yo tuve el primer shock cultural y quiero hablar de esto importante, porque shock cultural e idiomático, porque cuando yo entré al kinder o a la preprimaria, fue como mi primer tope, en el sentido de que mis maestras eran mestizas ladinas y entonces pues no teníamos una comunicación plena ni una comunicación que pudiera permitir la educación. Y creo que también esta historia se asemeja a la del compañero, porque creo que la educación en Guatemala no es la mejor, en el sentido de que no está preparada para enseñar al alumno en su idioma. Sabemos que en Guatemala tenemos tenemos 22 idiomas mayas, más el Xinca y el Garífuna y pues el español, pero lamentablemente casi toda la educación se imparte en idioma español. Creo que al final es un poco de racismo el sentido de que solo te enseñen en español y tú tengas que acoplarte a ese idioma sin tener que ver. Y creo que muchos de los reportes en cuanto a Guatemala, en cuanto a educación, los peores lugares que llevan los niños son los niños indígenas. Y no es que no sepamos o no entendamos el poder hablar, el poder entender lo que nos imparten. Simplemente creo que no hay herramientas o técnicas de aprendizaje correcto para los niños indígenas. Y es que nosotros como indígenas necesitamos un mecanismo para poder mejorar nuestro idioma. Bueno, para no alargarme en esto, seguimos avanzando durante mi vida. A partir de los 6, 7 años, pues yo como que inconscientemente empecé a resistirme a seguir hablando mi idioma. Ya tuvimos tecnología y fue como, ya tuvimos en la familia una televisión y ahí yo me recuerdo que me ponía frente a la televisión, intentaba y miraba caricaturas. Y yo me esmeraba para poder aprender y repetir y repetir y repetir lo que decían los personajes de las caricaturas hasta que yo pudiera como pronunciar lo que ahí decían, ¿no? Y entonces te das cuenta que también los medios de comunicación, que es el punto número 2, son factor esencial en la transmisión de los idiomas. ¿Por qué para mí es importante? Yo estudio comunicación y me parece súper, súper, súper importante que tengamos los pueblos indígenas o los pueblos mayas en especial, tengamos medios, tengamos series, caricaturas, películas, ya sea traducido o realmente hecho desde la comunidad para la comunidad. Y entonces ahorita que repienso, puedo decir que pues estaba haciendo un esfuerzo de aprender el español, ¿no? Y creo que el español es uno de los idiomas más costosos, entre comillas. Y no quiero decir que los idiomas mayas no sean costosos. De hecho, no. Pero quiero decirlo en este sentido porque creo que, a ver, la forma de conjugar las palabras, los verbos, las formas también de, ¿cómo se llama? Conjugar también o tomarte las palabras. Un ejemplo sencillo, así rapidito. Por ejemplo, para decir en español se diría, la casa es verde. La casa es verde. Y en Zacapulteco, y creo que en la mayor parte de idiomas mayas en Guatemala, se diría rashleja, o sea, totalmente al revés, verde la casa. Y creo que eso también nos dificulta un poco el aprender el español, pero tampoco digo que es difícil.
pues avanzando en mi vida, pues me voy dando cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que yo cuando ya terminé la primaria, yo ya hablaba español totalmente y con fluidez. He de decir que ya a partir de ahí hasta el diversificado, yo creo que dejé renegado un poco el idioma, porque pues ya casi con la mayor parte de personas yo me comunicaba en español, se me hacía mucho más fácil y no fácil de comunicar ideas, sino que creo que me costaba menos identificar si la persona hablaba o no hablaba mi idioma. Y entonces yo pues prácticamente me quedé hablando mi idioma solamente con mis círculos más cercanos, que eran mi familia nuclear, mi abuela, mis abuelas, mis abuelos, mis tías y algunos vecinos que viven cerca de mi casa. Y pues crecí así. El asunto es que la gente, el zacapulteco es uno de los idiomas que tiene como menos hablantes de los idiomas mayas en Guatemala. Entonces, les puedo decir que muchos de los jóvenes pues no saben hablar el idioma, pero sí hay una cantidad todavía que sí podemos decir que sí podemos hablar el idioma. Y entonces me da risa porque a veces preguntaban cuestiones en el colegio, cuestiones en la vida diaria, y era como, no, Canek sabe porque él sabe hablar el zacapulteco, o no, porque Canek sabe el zacapulteco, puede decirlo mejor, de una mejor manera. Y pues creo que siempre ha sido así. Y pues yo en el diversificado estudié en Huehue, y Huehue creo que es una ciudad sumamente mestiza, ladina, tiene una fuerte o una importante población maya quiché, pero he de decir que pues lo mestizo ladino domina y pues por ende creo que el idioma español de la misma forma. Pero creo que ahí empecé a tomar como conciencia y empecé a pensar como cuestiones de reivindicación, me empecé a tener como un poquito, a replantearme algunas cosas que a nosotros nos parecen súper comunes, pero que a la larga creo que sí son o denigran nuestra cultura, denigran nuestro idioma, pero también puedo decir que ahí descubrí la importancia de hablar nuestro idioma. Luego de eso, yo de Huehue hice 3 años y regresé a Zacapulas. Cuando regreso a mi pueblo, pues yo empiezo otra vez a hablar el idioma. Después de como 6 años de no hablarlo muy intensamente, yo empiezo nuevamente a hablar con mis familiares el idioma. Y entonces se me hace como súper interesante porque ya teniendo una conciencia un poquito más madura, creo que yo ya empiezo a ver que es importante hablar nuestro idioma, que es importante comunicarnos en nuestro idioma, que es importante definirse y autodefinirse como maya hablante, porque eso también hace que nosotros, además de que nosotros contemos como número, contamos realmente como la cultura en sí misma, porque somos portadores de las historias de nuestros antepasados. Pero quiero decir algo importante, y creo que muchas veces nosotros cuando nos referimos a idiomas indígenas nos evocamos, o la primera idea que nos viene a nuestra mente es que casi todo lo maya o todo lo indígena es muy antiguo. Y sí, tienen toda la razón en decir que es muy antiguo, pero también es importante decir que estamos en el presente y vamos a estar en el futuro. Creo que como mayas hemos buscado nuevas herramientas para poder transmitir nuestro idioma, y pues la computadora, el celular y todas las aplicaciones que están dentro o en el internet en sí mismo, creo que nos han facilitado algunas herramientas, pero también consigo cargan algunas cuestiones como meras racistas o que denigran también a nosotros como pueblos originarios. Creo que a partir del 2017 yo entré a estudiar a la universidad y pues yo seguí comunicación, y ahí puedo decir que también he hecho parte importante en cuestión de rescate del idioma. Hace un año yo empecé a trabajar en la Comunidad Lingüística Zacapulteca, que es una institución de la rama de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, y yo trabajo como comunicador social, y creo que desde ahí he podido aportar parte de mi conocimiento, parte de lo que he conocido, y pues me siento como satisfecho porque he dejado como un pequeño legado que tal vez hemos podido construir desde las nuevas generaciones. Nuevas digo yo porque pues me siento muy joven, y entonces creo que hay como un camino largo por recorrer, y nada, creo que es importante mencionar también
que tal vez la Academia de Lenguas Mayas y la academia en sí como universidades y estas cuestiones, creo que dedican muy poco esfuerzo, muy poco financiamiento hacia los idiomas, pero hacia los pueblos indígenas en general. Y quiero hablar también que es importante que, o sea, creo que en la mayoría de nuestros pueblos no tenemos señalizaciones, no tenemos rótulos, carteles que nos hablen en nuestro idioma. Y esto es también importante porque pues ahí podemos ver que nuestro idioma creo que se ha relegado a un segundo plano, a lo más cercano al hogar, a la familia. Y creo que también es importante romper esa barrera para poder así avanzar poco a poco e ir posicionando estos idiomas. Y pues no sé, creo que esta ha sido un poco de mi historia. Creo que si da el tiempo podemos hablar a más, pero por el momento es esto. Muchísimas gracias, Canek. Yo sí creo que cada uno de ustedes tiene una gran historia por contar y sé que 10 minutos a veces no es suficiente y queda muy corto, pero concuerdo contigo, Canek, al momento de decir que cada idioma es único y cada idioma tiene su dificultad. Y es interesante cuando cada uno de nosotros nos decidimos por explorar más allá y querer aprender estos idiomas, porque nos volvemos un tipo de puentes, como tú mencionabas, cuando te preguntaban en la escuela. Canek sabe, así también nos podrían preguntar a cada uno de nosotros, al que estar interesados y querer ahondar más en ser estos puentes que unen nuestra cultura dentro de un país tan diverso como lo cual hemos estado hablando desde ya, ¿no? Me gustaría animarles a cada uno de las personas que nos acompañan esta noche, si pueden escribir, si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat para que puedan interactuar ustedes con los ponentes. Sé que por aquí podemos ver ya a Pablo Lique. No sé si, Pablo, puedes activar tu micrófono y tu cámara para poder preguntarles. Oh, sí, claro, permite. Vamos a ver, enciendo la luz nada más. Paola, perdón, Paola. Oh, aquí está. Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Ok. Entonces, mi pregunta para ustedes era, ¿qué acciones les han hecho sentir denigrados por su idioma, por su cultura? Y a base de ello, porque ahora que yo he estudiado más idiomas mayas, me he dado cuenta que hay acciones que los pueblos indígenas mencionan, pero en mi caso, como soy mestiza, no me doy cuenta de acciones que nosotros como mestizos hacemos que al final les dañan a ustedes como pueblos indígenas. ¿Me podrían explicar un poco de esas acciones inconscientes que nosotros realizamos y cómo soluciones nos podrían dar? Eso. Gracias, Paola. Mil disculpas por haber confundido tu nombre. La distancia me afecta un poco la vista. No sé si les gustaría que fuésemos con el mismo orden con el que iniciamos. Iniciaríamos contigo, Ismael, luego con Edna y por último con Canek. ¿Les parece? Ok, muchas gracias. Bueno, adelante. Respondiendo a tu pregunta, que en mí en sí no me han hecho ninguna, algo que me denigre, pero sí lo han hecho con mi familia. Entonces, por ejemplo, el llamarlos indios, no indígenas, ha sido como una pequeña ofensa. Entonces, yo lo que he hecho muchas veces es tratar de platicar con mi propia familia y decirles de que no es cuestión que ellos se molesten, ¿verdad? Ahora, ¿por qué me molesta a mí? Porque somos parte de una comunión y somos parte de un solo ser. Por tanto, cuando denigran parte de mi cultura, denigran parte de mi lengua, también me denigran a mí, denigran a mi gente. Entonces, creo que puede ofendernos. Sin embargo, no es razón para responder mal. Lo que les he pedido a mis familiares, precisamente en este sentido, es que ellos simplemente ignoren esa razón y que simplemente les comente
de que somos indígenas y que somos parte de un solo ser y parte del ser de la naturaleza. Ahora, ¿qué acciones inconscientes del pueblo mestizo nos pueden dañar? Yo creo que una acción inconsciente es llamarle, por ejemplo, a nuestras prendas típicas. A esto no se les va, no tiene el nombre de prendas típicas, sino indumentaria maya. Yo creo que es la palabra correcta, ¿verdad? Porque al mencionar que es una prenda típica, nos denigran y nos discriminan. ¿Por qué razón? Porque nos hacen ver como personas inferiores a la clase mestiza. Bueno, solo eso quería comentar. Muchísimas gracias, Ismael. Gracias. Edna. Bueno, con respecto a la primera pregunta, que qué acciones me han hecho sentir denigrada por hablar mi idioma o practicar mi cultura, pues bueno, quiero comentarles o contarles una anécdota. Bueno, siempre se ha dicho que las mujeres archíes nos debemos de caracterizar por ser sumisas, o de que nuestro idioma es ceremonial y debemos de agachar la cabeza siempre que hablemos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la palabra elom, que en castellano sería esposo. Es camino, y entonces da a entender de que el camino de una mujer es su esposo. Entonces eso es algo que a mí me ha hecho sentir un poco denigrada, porque existe mucho machismo, lamentablemente, dentro de nuestra cultura. Y esto se va dando dentro de nuestra cultura, no es que vengan los ladinos y nos inculquen esto, sino que es algo que se ha mantenido de generación en generación. Y bueno, con el simple hecho de que a mí en algún momento me hayan dicho de que hablaba muy fuerte o que tenía un temperamento muy fuerte para ser una mujer indígena, pues fue algo que en su momento pues me afectó, ¿verdad? Y qué acciones inconscientes de los pueblos mestizos nos hacen sentir inferiores a los indígenas, pues es deducir que todas nos llamamos o Marías o Chula, o cuando hacemos algo como que, gracias Chula, o vení Chula, y cosas por el estilo, ¿verdad? Esas son cosas que siento que son de manera inconsciente y la gente no lo hace con intención, pero de que de alguna manera pues a nosotros nos hace sentir inferiores. Gracias. Gracias, Edna. Kanek, por favor, el micrófono es tuyo. Hola, Paola, y a todos. Pues creo que específicamente del idioma, ¿cómo puedo sentirme denigrado yo? Primero, creo que es importante decir que cuando se refieren a un idioma, muchas veces se refieren como a él, como un dialecto. Y creo que el dialecto entre los idiomas mayas sí existe. Pero decirle a cualquiera de los idiomas mayas dialecto, refiriéndose a él, creo que es un poco denigrante, porque te referís a él como dialecto para hacerlo inferior y no considerándolo como estatus de idioma, ¿no? Y al final es un idioma, sí o sí es un idioma. Ese sería el primer punto. El segundo punto, creo que cómo sentirse denigrados sin saber que estamos siendo denigrados es hacer chistes tanto de cómo nos vestimos o cómo hablamos. Y quiero hablar algo importante acá. En los idiomas mayas, creo en la mayoría, pero al menos en el Zacapulteco puedo decirte que no tenemos el artículo de género, la o el. Simplemente tenemos, en mi caso, tengo el li, y el li me puede servir para designar cierta cosa o persona sin mostrar o demostrar el género. Entonces puedo decir li Paola o li Pedro. Que, o sea, no dice, solo dice Paola o Pedro, pero no me está diciendo el género. Y entonces eso como pueblos indígenas nos puede, no te digo o no te aseguro 100% que es siempre así, pero a muchas de las personas ya mayablantes, al momento de poder expresarse en español, confunden el género. Y entonces es parte fundamental de, por ejemplo, cuando ya los comediantes se ríen y dicen el María o la Pedro, entonces creo que es parte importante. Otra cosa que de sentirse denigrado es hacer chistes, y creo que también esto es importante. No sé, nuestro expresidente, Jimmy Morales, creo que fue súper comediante y súper creador de estereotipos, o repetía estereotipos, y creo clichés de la cultura. ¿Perdón? Clichés de la cultura.
Así como, Sí, por sí, sí. ejemplo, los manzaneros, creo que había un personaje, unos personajes. Exacto. Creo que desde ahí puedo decirte yo que hay muchas personas que les parece que eso no es racista o no es denigrante, pero sí lo es. O sea, muy internamente de eso sí lo es. Y te puedo contar que cuando Jimmy Morales se tiró a una elección, yo dije así, jamás votaría por él por ser racista. Y viene un amigo y me dice, pero es que tenés que reírte de los chistes. Y es como, no, o sea, no tenés que aceptar el racismo pues muy escondido, muy solapado detrás de los chistes, porque es que al final sigue siendo racismo. O por ejemplo, cuando te dicen a ti, ay, mira, pues tú sos indígena o tú sos indito, pero no lo pareces. O es que tú no sos con ciertas características. O es que tú hablas, a mí me ha pasado que me dicen, es que tú puedes ser indígena y puedes hablar un idioma maya, pero sí hablas bien el español. O sea, creo que al final eso sí es racista y creo que muchas veces lo dicen inconscientemente y eso yo lo puedo, o sea, no lo puedo perdonar, pero sí te puedo decir, yo lo entiendo. Y pues hablando, dialogando de buena forma, si la persona da también el espacio para el diálogo, creo que podemos, yo le podría explicar, mira, fíjate que eso no está bien lo que estás haciendo, ¿no? Y creo que lo he hecho muchas veces, pero hay personas que si no creo que estén abiertas al diálogo, entonces creo que una, o es no perder tu tiempo con esa persona, o dos, creo que por eso es que muchas veces dicen que son, por ejemplo, indios resentidos, pero no es que seas resentido, y es que si lo sos, pues es que creo que tenés un poquito de derecho a eso, porque creo que has sufrido tanto que pues buscas a eso, ¿no? Al confrontamiento. Pero es a lo menos que queremos llegar, ¿no? Al final se abren espacios de diálogo y creo que cuando están abiertos al diálogo las personas, pues muy bien. Eso te podría decir. Gracias, Canek. Gracias, Canek, y gracias a ti, Paola, por la pregunta y por generar este diálogo aquí entre cada uno de nosotros. Tenemos aquí a alguien más levantando la mano, Polo Ico. Por favor, Polo, si podrías activar tu micrófono y tu cámara. Ahí está. Buenas tardes. ¿Qué onda, muchacha? Primero, buenas, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Va. Bueno, de primero felicitarlos, muchacha. Edna, te conozco. Felicidades por la iniciativa que has tenido. De primero tenía una pregunta para los tres. Yo creo que es algo que nos hemos dado cuenta, no solo nosotros tres, sino que todos los que estamos acá. Y es una pregunta como interesante, duele, pero es real. Miren, ¿qué acciones se tendrían que tomar para que no se pierdan las lenguas mayas? Perfecto, gracias por la pregunta, Polo. De nuevo, la misma dinámica, ¿ok? Ismael, comenzamos contigo. Ok, creo que dentro de las acciones es algo muy fundamental. La educación precisamente es algo muy importante, pero tenemos la idea equivocada de que la educación inicia desde un establecimiento educativo, desde el colegio, desde la escuela, cuando no es así. La educación bilingüe inicia desde nuestros hogares. Entonces, para no perder esa parte lingüística, esa parte cultural y esa parte que nos identifica a nosotros como parte de la cultura guatemalteca, es iniciar esa educación desde nuestros hogares. En mi caso, esta educación inició con mi abuela. Pude todavía reservar o tener todavía esa parte cultural, esa parte lingüística. Yo creo que si no hubiera crecido con abuela, no hubiera aprendido el cachiquel, porque tengo hermanos, ellos no hablan el cachiquel, ellos solo entienden el cachiquel, entonces hubiera perdido esa parte lingüística. Hemos tratado de ayudar a mis hermanos en este sentido porque siempre les hablamos en cachiquel junto con mi mamá para que ellos aprendan, pero ya es cuestión de que ellos vayan también descubriendo su propia identidad. Lo que podemos hacer es incentivarlos, involucrarlos dentro de todos los programas que nosotros podamos hacer para seguir fomentando nuestro idioma como guatemaltecos. Perfecto, Ismael, gracias. Edna, el micrófono es tuyo. Vaya, pues primero muchas gracias a Polo por la pregunta y por el cumplido. Bueno, yo considero que uno de los grandes retos que tenemos para poder conservar los idiomas originarios es, así como lo mencionaba Ismael, es autoidentificarlos. Nos hace falta mucha identidad cultural como país, porque como lo mencionaban, somos un país
multilingüe, rico en cultura, y deberíamos de valorar lo que tenemos. A lo contrario, pues a veces valoramos más lo que está dentro del extranjero, ¿verdad? Y pues todo nace desde una iniciativa propia de decir yo quiero y me siento orgullosa de ser indígena y quiero enseñarle a mis hijos, a mis nietos o a las futuras generaciones mi idioma, la importancia de la indumentaria y de todos los saberes ancestrales que se nos han heredado, ¿verdad? Y también considero que la escuela cumple un papel muy importante dentro de todo esto. Lamentablemente nuestro sistema educativo no es el mejor y no está pues preparado para una verdadera educación bilingüe. Lamentablemente, dentro de las escuelas bilingües que aquí en Cobán, pues en su mayoría son bilingües, si no estoy mal, solo 2 o 3 escuelas son consideradas monolingües. Las del casco urbano, pues no toman en cuenta el idioma originario que se habla en la región, que es el idioma archí. Únicamente pues enseñan lo básico, que son el abecedario, los números y si tienen suerte, pues los saludos en idioma archí. Y también los maestros no están preparados para poder ejercer o impartir sus clases de una forma bilingüe. Algo que me cuestiona mucho a mí dentro de mis videos es por qué no los hago en un solo idioma. Pero yo soy consciente de que muchas personas monolingües y muchos niños que se encuentran dentro de su proceso de formación también necesitan que se les explique en ambos idiomas porque yo considero que ambos son importantes, tanto el idioma castellano que hace que nuestro país pues sea intercultural, que nos podamos desenvolver todos y nos podamos comprender utilizando un mismo código y ya pues nuestros idiomas originarios son sumamente importantes para poder conservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros saberes ancestrales, nuestros principios y valores, pero yo considero desde mi perspectiva que nuestro sistema educativo debe de mejorar y hacer valer la ley de idiomas nacionales y también la ley de educación nacional donde dice que no se le puede imponer a ningún niño un idioma ajeno a su idioma materno y también no imponerle el uso del uniforme si tiene su indumentaria, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, Edna. Canek. Pues creo que cómo podemos promover y pues fortalecer el idioma. Creo que es una pregunta muy, muy compleja. Creo que han pasado muchas personas y han pasado muchos años y pues tal vez se han visto como algunos resultados, algunos digo no tan grandes tal vez, pero sí, creo que para hablar de esto tenemos que remontarnos o dirigirnos a una cuestión más macro y creo que el país y el Estado no nos ha brindado los espacios ni tampoco las herramientas adecuadas para que nosotros podamos desenvolvernos en nuestro idioma. Y punto importante y tan fácil de verlo es desde la educación, ¿va? Que es una necesidad prioritaria. Necesidad digo porque necesitamos aprender, necesitamos ser letrados, ¿no? Y entonces creo que desde ahí no tenemos una educación ni bilingüe ni intercultural. Tampoco creo que hay ciertas leyes como las que mencionaba la compañera de la ley de idiomas nacionales, la ley de la Academia de Lenguas Mayas, incluso en la propia constitución política, incluso, y hay leyes también internacionales como la de la OIT, convenio 169, pero creo que del dicho al hecho hay mucho trecho y entonces creo que es ahí donde nos hemos estancado. Pues creo que necesitamos como un sistema y también, además de que un sistema, pues un contexto adecuado para que nosotros podamos seguir aportando desde nuestro idioma. Algo tan pequeño que podamos hacer nosotros es poder hablar nuestro idioma, si es que sabemos un idioma, desde cualquier lado, desde la casa, intentarlo en la calle, contagiárselo a los amigos. Y no lo digo como en plan de que pues cada uno tiene esa responsabilidad, pero es que sí la tenemos, todos tenemos esa responsabilidad. Y no es excusa poder decir, es que yo no, mis papás eran indígenas, pero es que yo no puedo, o no he aprendido, o no me enseñaron. Creo que no es excusa. Ahora con los compañeros, creo que ellos están impartiendo clases desde la vía online, entonces creo que también puede ser una buena herramienta.
Pero también es importante poder nosotros hablar desde todos nuestros espacios, al menos meter una palabra, creo que es importante siempre estar como presente, y no voy a decir que eso pueda ser la solución, sino que tal vez una de las pequeñas cosas que podemos hacer para encontrar la solución. Muchas gracias, Canek. Gracias, Polo, por la pregunta. Y no cabe duda que es necesario cambiemos lo nuestro, que nos fijemos por esta cultura. De nuevo, reiteramos cada uno de nosotros la cultura que existe en Guatemala y no en lo ajeno. El sistema educativo juega un papel fundamental en la promoción de los idiomas, los cuales deben ser respetados y deben de ser abrazados por cada uno de los guatemaltecos y guatemaltecas, y debemos de sentirnos orgullosos de esa diversidad, ¿verdad? A continuación tenemos a Marcus Reyes. Marcus, si nos puedes comentar tu pregunta y activar tu micrófono y tu cámara. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Marcus. Justo Apolo preguntó algo parecido a lo que tenía en mente. Pero aprovechando igual, pensamos en futuro y ya entendiéndolo, la importancia de los idiomas originarios. ¿Cómo quisieran ver a esta Guatemala multilingüe en 5 años? ¿Cuál es ese ideal para ustedes? ¿Qué pondrían ustedes para que seamos un país multilingüe y para que se acabe el racismo? O sea, que mengüe el racismo y que nuestras lenguas puedan llegar hasta donde tienen que llegar. Gracias. Muchas gracias, Marcus. Y Canek, ya que te veo por ahí ya pensando y muy curioso al respecto, vamos a darle la vuelta, ¿ok? Empezamos contigo y luego vamos con Edna y por tercero Ismael. Adelante, Canek. Pues yo siento, nuevamente lo repito, y creo que es un poquito, tiene mucha semejanza esta pregunta con la anterior, y creo que hay que aportar desde lo macro a lo micro, pero también de lo micro a lo macro. Perdón. Y es que es importante, ¿no? Porque, a ver, creo que el hablar nuestro idioma puede ser importante, pero es que si salimos a la calle, digamos, si hablamos nuestro idioma en nuestra casa, no hay ningún problema, porque nosotros tenemos esa comunicación muy cercana con nuestra familia, pero si salimos a la calle, ¿qué pasa? Si seguimos hablando ese idioma, ¿qué pasa? Pues que hay racismo, y pues todo eso es una estructura que hay que derribar. Decís, en 5 años, yo lo que veo es que se haya avanzado muy poco en materia, te voy a ser sincero, porque creo que estos pasos tienen que tener, además de voluntad política, voluntad también social de poder trabajar por los idiomas. Se ha avanzado poco, y ¿cómo es que vea como la cuestión de racismo? Creo que el racismo es una cuestión que se va trabajando poco a poco, pero también desde la raíz. Y pienso además de que cómo podemos erradicar el racismo y la discriminación. Creo que desde el conocimiento y de poder abrirse a nuevas culturas. Y el abrirse a nuevas culturas o viajar no siempre te va a hacer no racista, simplemente te va a abrir la mente. Y creo que a partir de ahí es un punto principal. Pero también es importante poder repensarse en muchas cosas, poder repensar tus acciones, poder repensar lo que decís, lo que haces, lo que pensás y lo que te han enseñado, porque no todo lo que te enseñan está bien. Y pues eso, pero como veo en 5 años, creo que ha avanzado muy poco en materia de racismo y discriminación, que haya disminuido, y también que se haya mejorado como la situación de los idiomas indígenas. Pero creo que también está la invitación para que todos apoyemos, ¿no? Y que mejoremos los idiomas, que es punto importante y es tema de esta noche. Gracias, Canek. Edna, el micrófono es tuyo. Bueno, pues así como mencionó Canek, de aquí a 5 años, pues yo también veo de que es muy lejano eso de que se pueda avanzar mucho en cuanto a la valorización de los idiomas originarios. Sin embargo, creo que es nuestro compromiso, no solo de las personas que hablamos un idioma originario, sino que el de todos como población guatemalteca y un país multilingüe. El primer reto, pues, es dar a conocer las bases legales que amparan el uso de los idiomas originarios. Es lamentable que nosotros, los mismos indígenas, pues desconozcamos de nuestros derechos y por ende, pues no podemos hacerlos valer.
Yo creo que es necesario tanto para indígenas y no indígenas implementar el estudio de todas las leyes. Yo no estudio derecho, pero creo que es de suma importancia que se dé a conocer en todos los niveles académicos nuestros derechos, también para poder ser así buenos ciudadanos. También uno de mis más grandes anhelos es poder plasmar la tradición oral que existe dentro de nuestra cultura. Creo que muchos ancianitos se han muerto sin poder transmitir sus conocimientos y ese es uno de los más grandes retos, poder plasmar nuestras ideas y que éstas pues no mueran con nosotros, sino poder transmitirlas a las nuevas generaciones. Muchas gracias, Edna. Ismael. Ok, respondiendo a la pregunta, creo que yo utilizaría la palabra conciencia. Entonces, iniciar desde esa conciencia individual de razonar en nosotros mismos que qué es lo que queremos lograr, qué es la Guatemala que queremos ver. Creo que cuando uno entra a esa conciencia que implica muchas cosas, dentro de ella es conocer a nuestra Guatemala, conocer nuestras culturas, profundizar en ese sentido. Cuando nosotros no profundizamos en eso, no llegamos a amar lo que somos, ni a amar a nuestra cultura. Cuando hayamos creado ya esa conciencia individual, ya vamos a la conciencia social. ¿Y qué nos va a impulsar la conciencia social? Es precisamente preocuparnos por los demás, ponernos en el lugar de los demás, empezar a crear proyectos para que podamos fomentar la cultura. Así como los compañeros, hemos tratado de crear esos proyectos, ha sido un pequeño granito. Y como dicen ellos, de aquí a 5 años no se ve lograda una meta a mayor plazo, sino va a ser algo a corto plazo. Sin embargo, parte de la contribución que podemos hacer si tenemos esa conciencia social es llegar a conocer primero, luego de conocer ya poder compartir a las nuevas generaciones para que esto se siga dando. Muchas gracias, Ismael. Como mencionan, es necesaria la voluntad política por parte del Estado para poder ir trabajando desde la raíz y que los derechos de toda la cultura maya y los distintos grupos que existen en Guatemala puedan sentirse cómodos y puedan vivir de una mejor manera en el país. Es de suma importancia que se conozcan también los derechos de cada cultura, como les mencionaba, y hasta el momento les puedo decir a cada uno de ustedes que damos por finalizado el abierto. A este momento vamos a trasladarnos al íntimo para poder tener una charla un poco más amena de lo que ya la hemos tenido, así que les agradezco a cada uno de ustedes por sus participaciones, por dialogar con cada uno de nuestros ponentes, así que si su agenda se encuentra muy ocupada y tienen que irse, se comprende totalmente, ha sido un gusto para cada uno de nosotros, el resto quedémonos y seguimos platicando. De momentos teníamos la mano de Catherine levantada, no sé si Catherine se irá por ahí, si no pasamos al siguiente. Sí, aquí estoy. Catherine, adelante. Si puedes encender tu cámara, sería mucho mejor. Super. A ver. Ahí está. Hola. Catherine, un gusto. Bueno, primero que nada, pues, gracias. Primero que nada, pues quería decirles que admiro muchísimo lo que ustedes están haciendo. Admiro muchísimo que estén buscando abrir este tipo de conversaciones para que nosotros aprendamos más de ustedes. Déjenme decirles que yo admiro muchísimo la cultura de ustedes y realmente me gustaría aprender muchísimo y es por eso que estoy intentando pues meterme a esto todos los lunes para poder aprender más. Y personalmente yo soy una persona muy metida en la ciencia y creo que la ciencia es una de las cosas más importantes que tenemos y que podemos alrededor del mundo, principalmente para mejorar los niveles de salud a nivel general de la mayoría de personas. Y pues he intentado buscar espacios en los cuales pues podamos comunicar de mejor manera las cosmovisiones que se tienen de parte de los pueblos originarios. Digamos, yo admiro muchísimo la unión que se tiene con la naturaleza, el uso que se tiene de
la biodiversidad que tenemos en Guatemala y me gustaría poder encontrar una manera en la cual nosotros, desde nuestra parte, podamos abrirles a ustedes estos espacios para que nos enseñen y podamos pues guardar esos conocimientos. Entonces, mi pregunta va, ¿qué puedo hacer yo por ustedes o qué puede hacer cualquier persona en mi posición para poder darles voz a ustedes y poder ayudar a tener una mejor comunicación y así lograr esa conexión entre el mundo de la ciencia, no solo con la gente en general, sino también con grupos marginados? Muchísimas gracias, Catherine. Ismael, ¿te parecería iniciar? Ok, muy buena pregunta. Como siempre, yo pienso que una de las maneras de contribuir a que esto se pueda dar a conocer es precisamente conocer primero. Entonces, cuando conocemos primero es cuando nos enteramos, nos llegamos con el abuelo Domingo Choc, que fue algo muy lamentable, ha sido precisamente por la ignorancia de la gente, porque ha cerrado su mente y eso ha hecho de que podamos no tener esa estrecha relación, sino al contrario, separar esa relación que tiene el ser humano. Y como ya lo dije anteriormente, somos parte de la naturaleza, somos parte de un universo, somos un solo ser, por lo que es importante que nos podamos comprender, podamos estar en armonía. Eso se logra mediante la lectura y mediante el conocimiento. Esto va a brindar que podamos vivir siempre en armonía, que podamos compartir nuestras fuerzas y que todos podamos seguir un mismo camino. Muchas gracias, Ismael. Edna, el micrófono es tuyo. Bueno, pues uno de nuestros principios como cultura maya, que son 7, en su mayoría recalca la importancia de la naturaleza dentro de nuestra convivencia con todo lo que nos rodea. Recalca que nosotros solo somos un elemento más de la sagrada naturaleza y no somos dueños de ella. Y bueno, la pregunta que hacía la compañera pues es muy interesante, cómo poder contribuir a rescatar una cultura ajena a la nuestra. Yo considero de que la mejor manera de contribuir primero es informarse, así como lo mencionaba Ismael, conocer, indagar un poco acerca de cómo funciona esa cultura, cómo es la cosmovisión maya en nuestro caso, que se rige a través del respeto a la sagrada naturaleza. Y segundo, pues divulgar la información que se tiene, ¿verdad? Lamentablemente, muchos por ignorancia piensan que una ceremonia maya es un acto de brujería y lo toman como un otro sentido, ¿verdad? Pero esto se debe a que, primero, dentro de nuestra formación, tanto como personas, y ya sean dentro de nuestra familia, no nos inculcan nuestros saberes ancestrales. Para nosotros, por ejemplo, para mí, la ceremonia maya es algo muy nuevo. Lamentablemente, pues dentro de mi familia no se practicaba lo que es la ceremonia maya, pero dentro de todo este proceso y a través de mucha curiosidad que he tenido, pues he podido indagar un poco al respecto. Y pues la única forma de poder contribuir al rescate de todos estos saberes es divulgándolo con nuestra familia primero, ¿verdad? Y si ya se dan otros espacios, pues hacerlo. Muchas gracias, Edna. Canek. Pues respondiendo a tu pregunta, creo que ¿qué podrías hacer tú para mejorar como la ciencia o, si ves, la ciencia, en este caso maya, y pues poder expresar algo así, entendí la pregunta. Y pues primero creo que necesitas tener la vivencia. Creo que la vivencia es parte importante para poder conocer fundamentalmente cómo es que se piensa, cómo es que se vive, desde qué conocimientos están hablando y qué podemos hacer para ello. Creo que para empezar, la vivencia y el conocimiento. Luego, después de eso, apegado a eso, llevado de la mano, el respeto. Creo que el respeto muchas veces no respetamos, o sea, sí conocemos y vivimos, pero no respetamos como lo ajeno o no respetamos esas propias formas de expresión científica, ancestral,
cosmogónica. También creo que en muchos de las investigaciones, tanto académicas como científicas, creo que se tiene también una violencia extractivista en cuanto a poder obtener la información desde los pueblos, ¿no? Porque supongamos que vaya un epecista a campo, ¿no? Entonces creo que de las formas que se hacen son a veces muy extractivas y siento que no. Y al final no hay un feedback para poder agradecer o tener algo a cambio o de forma como gratificante para la persona que dio su tiempo para exponerte o para darte tiempo, no sé, o para darte este conocimiento. Creo que también desde este punto de vista científico puedo decir que tú como científica puedes trabajar reforzando algunas cuestiones que de repente se pueden decir que son como creencias o supersticiones, ¿no? Porque creo que muchas veces se toman así. No sé, no sé si este año creo que fue, que creo que hubo eclipse, ¿no? Y cuando hay eclipse, a veces muchos de los pueblos en Guatemala salen como a golpear ollas o asadones. Y pues creo que si se hace es por algo, ¿no? Pero a veces en las redes sociales puedes leer cualquier cantidad de groserías o de cosas ofensivas que se le dicen, así como desde locos hasta, no sé, otra cosa, ¿no? Y entonces creo que también poder trabajar a partir de eso, creo que sería genial. Y pues creo que también podría trabajar apoyando al hermano que ha sido como siempre relegado, ¿no? Porque, por ejemplo, que a nuestra compañera Edna a veces es, por ejemplo, 3 veces más difícil llegar a competir con una persona mestiza, por ejemplo, que sea de clase media y que vive en la ciudad, a que, por ejemplo, sea una persona pobre o que sea mujer indígena y que además de eso viva en un contexto machista y de poca educación. Entonces, creo que apoyar también o hacer sororidad entre compañeras, mujeres y pues también el compañerismo entre hombres y pues también todos juntos, creo que sí podemos avanzar en estos espacios porque creo que no es regalarte el espacio o no es regalarle espacio a los indígenas, sino es como hacerle un poco más transitable el camino. Eso. Muchas gracias, Canek, y gracias a ti, Catherine, por la pregunta. Desde el chat, Ingrid Galvez nos está pidiendo el espacio. Ingrid, si puedes activar tu micrófono y tu cámara, te lo agradecería muchísimo. Sí me están escuchando, creo yo, ¿verdad? Es que me habían puesto aquí que reactivara mi audio. Ok, fíjense, pues en el asunto del aprendizaje significativo, ¿qué consejo le pueden dar a los maestros que van a dar o van a impartir la clase de idioma maya? Porque yo me he dado cuenta que en muchas respuestas pésimas, cuando los niños dicen, ¿y para qué me van a enseñar idioma maya en el colegio? Porque lo puso el ministerio. O sea, eso es así, lo puso el ministerio, porque hay que ganarlo. O sea, no tiene la relevancia que debería de tener. Y mucha culpa es de los mismos, las mismas autoridades y los mismos maestros, porque cuando se puso el idioma maya fue así como que, a la gran, una materia más que tengo que dar. O sea, desde ahí hubo un descalificativo que no debió de haber existido. Entonces, el asunto es que yo doy inglés. Y cuando yo voy a comenzar mi clase de inglés, yo no comienzo dando la clase formal. Yo les cuento cómo aprendí inglés y yo me puse la meta de aprender inglés porque yo era muy dejada. Les dije, pero yo quería viajar y me encanta viajar. Y logré hablar, pues mi primera charla mal hecha a los 14 años con una persona de Suecia y no se me olvida. Y yo les cuento cómo le hice. Y les digo, si yo fui capaz de aprender otro idioma, ¿ustedes por qué no? Entonces, ahorita estoy aprendiendo, por supuesto, ahí con Ismael los domingos, un idioma maya, porque también quiero aprender. Mis papás hablan quechí, mi papá habla quechí, mis tías igual, o sea, hay de dónde jalar. Y quien aprende idiomas en cuestión cerebral, pues, tiene un montón de neuronas buenas. Entonces, vuelvo al inicio, ¿verdad?, del aprendizaje significativo. ¿Qué consejo le dan a las personas para que sí hagan llegar a los niños y niñas
la importancia de aprender un idioma maya en el aprendizaje significativo, que es para qué me va a servir y cómo lo voy a aprovechar, no solo porque tengo que ganar con 60 y porque el ministerio lo puso, porque lamentablemente eso es lo que se aprende, eso es lo que se dice. O sea, ¿cómo vienen ustedes y les dicen por qué tenés que aprender? No solo para rescatar la cuestión de ser un país multilingüe, porque no es solo eso. ¿Qué más? O sea, ¿cómo ustedes que hablan el idioma quieren que yo, por ejemplo, que mi primer idioma es español y que también sé inglés porque me gusta y porque pues es mi asunto y mi rollo, el aprendizaje significativo para mí, ¿cómo es que van a transmitir esa idea para que la gente se aprenda? Eso básicamente, es que aprendizaje significativo, ¿para qué me va a servir? ¿O cómo lo voy a promover con mis niños o niñas? Yo sé cómo promover el inglés y lo he logrado bastante. Entonces, ¿cómo es que ustedes entonces pueden dar consejos a los maestras y maestras para que se quiten de la mente esa idea errónea de decir, es que lo puse el ministerio, es que hay que ganar con 60? Y como decía una compañera ahí, solo se aprenden números, colores, saludos, y de ahí no pasa. Y según las competencias del CNB, está hasta que puedan hacer una conversación. Yo nunca he escuchado una conversación en donde yo he estado de niños ahí que estén emocionados por platicar con otro idioma maya. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que entonces no se llegan a las competencias? El papel aguanta con todo. Entonces, en aprendizaje significativo, ¿qué consejos dan para que podamos, pues, pasarle la idea a muchas gentes? Eso, básicamente. Gracias, Ingrid. Me gustaría comenzar contigo, Edna, si te parece. Bueno, pues primero creo que es un gran reto poder motivar a los niños a hablar un idioma originario. Primero por la cuestión social, la discriminación que existe dentro de nuestra sociedad es muy grande y los mismos padres lo dicen. Yo he escuchado anécdotas de muchos maestros, incluso de mi mamá, que ella es maestra en el área rural, que los padres le piden a ella que no les hable a sus hijos en quechí porque van a ser discriminados. Sí. Que prefieren que desde primero primaria les enseñen únicamente en castellano. Y pues es algo ilógico, ¿verdad? ¿Cómo va a aprender un niño los contenidos que están dentro del CNB si no se le habla en su idioma materno? Y bueno, esto pues así como lo mencioné es un gran reto, no como pues el inglés en este caso que es la comparativa, ¿verdad? Que siempre el inglés se ha visto como un idioma privilegiado porque es un idioma que se ha globalizado y siempre se ha dicho de que si uno quiere aspirar a más tiene que aprender inglés por lo menos, ¿verdad? Además del castellano. Entonces yo considero de que primero es importante educar a la población sobre la importancia de los idiomas originarios para conservar nuestra cosmovisión, nuestras costumbres, nuestros principios y todos los valores que nos han heredado. Ese es el primer reto, poder involucrar a todos, no solo la población indígena, sino que también los no indígenas puedan valorar la riqueza cultural de nuestro país. Y también en el ámbito educativo, así como lo mencioné, los docentes no están preparados para poder ejercer de una manera bilingüe. Y se supone que la educación bilingüe no solo debe de estar presente en el área de comunicación y lenguaje, sino que en todas las áreas, matemáticas, ciencias sociales, porque se supone que un niño que está dentro de su proceso de aprendizaje y su idioma materno es un idioma originario, se le debe de explicar todas las áreas en ese idioma y ya de ahí pues poder explicarle pequeñas cosas en el idioma castellano, pero entre los primeros 3 grados esenciales, que es la primaria, primero y segundo, únicamente se recomienda pues que sea en el idioma materno del niño. Puede ser castellano o quechí, que generalmente en las áreas rurales es el idioma axí, en el caso de mi departamento, que es el idioma que predomina. Y ya de ahí pues ya de tercero, cuarto y quinto y sexto pues ya se puede aplicar ya el idioma castellano. Así como lo mencioné, ambos idiomas son de suma importancia, porque dentro del idioma castellano nosotros podemos manifestar nuestras ideas, podemos entablar conversaciones con personas que no hablan nuestro idioma, pero creo que el reto más grande es poder garantizarnos a nosotros los indígenas que podemos desenvolvernos en cualquier ámbito de nuestra vida en nuestro idioma materno.
y también inculcarle eso a los padres, ¿verdad? Porque es ahí donde se está perdiendo el uso de los idiomas originarios. Y ya recomendarle, pues, ¿qué recomendación le daría a los docentes? Es que primero ellos se preparen, ¿verdad? Que puedan desenvolverse en un idioma originario, el idioma que predomina dentro de la región que están laborando, y poder incentivar a la población con la cual trabajan, a la comunidad educativa, y demostrarles pues las ventajas que tiene, así como lo mencionó Ingrid, las ventajas cognitivas son muchas. Un niño bilingüe puede pensar más rápido que una persona monolingüe. Y un artículo que leí hace unos cuantos años, que el monolingüismo es denominado el analfabetismo del siglo XXI, lo cual nos debería de motivar a nosotros a aprender otro idioma, ya sea el castellano, un idioma originario o incluso el inglés, porque tenemos más ventajas cognitivas si nosotros somos personas políglotas o bilingües solamente. Muchas gracias, Edna. Canek, el micrófono es tuyo. Pues mira, realmente yo no he estudiado, te soy sincero, y yo no he estudiado pedagogía, ¿no? Creo que al final ellos son como los específicos en esta materia, pero creo que siendo como un poquito concreto, conciso, puedo decirte de algunos consejos, ¿no? Que, por ejemplo, si le vas a vender a los maestros cómo aprender el idioma, es que si, para empezar, querés a estudiantes que tengan las mejores calificaciones, pues hablarles su idioma, no sé, porque creo que desde la vivencia del idioma, tú puedes enseñarle a tus alumnos y poder hacer que mejoren sus calificaciones hablando propiamente de cómo mejorar, ¿no? También que desde el idioma materno se comprende mejor todas las explicaciones que le vas a dar en su idioma. También creo que no solo es que no solo hablar en el idioma, también creo que engloba una cuestión más completa, ¿no? Desde la vivencia también creo que podés hablar desde ahí. Y pues creo que el idioma maya es integral, no solo es lengua, no solo es idioma como L1, como L2, como L3, sino que también son matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. Entonces creo que también es completo, ¿no? Porque no es lo mismo que yo venga y le diga a un niño de ciudad, mira, fíjate que tal hoja es de eucalipto, tal hoja es de verbena, tal hoja y no sé qué, sino que creo que también es importante que el idioma sea solamente un camino para llegar a tu meta, ¿no? Y que tu meta sea como mejorar la educación. Y pues creo que eso yo no podría ahondar tanto en este sentido. Ismael, creo que tienes un gran aporte por brindar a esta pregunta, así que el micrófono es tuyo. Ok, me desconecté por un rato, se me fue la señal, pero regresé a tiempo. Bueno, yo creo que para esto existe una palabra. Primero tendría que haber vocación. Cuando hay vocación, existe dinámica, existe didáctica y existe pasión. Entonces, en mi caso, cuando voy con los chicos, primero inicio con un saludo, inicio con una canción y los chicos están contentos, ¿verdad? Los chiquitines, y me encanta verlos cantar. Bueno, en cuanto a los grandes, porque con los chicos son los chiquitines ha sido algo más fácil de poderles enseñar un idioma maya, precisamente porque se hace con juegos, se hace con mucha dinámica, con cosas manuales y todo ese proceso. Pero lo importante de todo esto es enseñarle al chico o a los niños y a los jóvenes es que es un medio de comunicación, es como un puente que vamos creando. Yo les digo a mis chicos que vamos a crear un puente a partir del momento que iniciamos la primera clase y que esas bases soy yo, pero ellos van creando ese camino y ese camino nos va conectando a un pueblo en donde podemos poder tener esa conexión, esa armonía, esa convivencia. Yo le digo, miren, yo acá, desde este lado, yo estoy cultivando fresas y desde ese lado ustedes están cultivando sandías. Yo quiero una sandía y ustedes quieren una fresa, entonces empecemos a construir todos juntos ese puente para que nos conectemos y que podamos compartir.
Ese puente ha sido precisamente el idioma, el lenguaje en el que podemos comunicarnos y podemos estar en armonía. En cuanto a los chicos, también ya a los jóvenes, porque a ellos ya se les habla de un modo muy distinto, y les digo de que trae muchos beneficios poder hablar un idioma maya. Uno de esos es precisamente, hay que hacerles ver esto también, de que facilita la pronunciación, la fonética de otros idiomas. Yo les ponía un ejemplo a mis alumnos, que para decir bug, para decir hoja en cachiquel decimos bug, y para decir libro en inglés decimos book. Entonces podemos encontrar esa relación. Ahí hay un beneficio. Lo otro es que podemos comunicarnos, y ahí les contaba también vivencias mías de cómo algunas personas por ejemplo, les decía algo así: cuando ustedes van a la tienda, por ejemplo, y hablan en un idioma maya, ¿qué es lo que sienten ustedes? Entonces empezamos a escarbar y a crear conciencia en los chicos, y ellos ya cuentan sus historias. Dicen que se sienten ellos mismos discriminados por la gente indígena cuando se habla en otro idioma. Entonces yo pienso que todo esto va a depender mucho de la pasión que tenga el docente para poder impartir esta clase. Y como decía Edna, que fue lo poco que logré oír, es que los maestros no están preparados para esto. Y no es que algunos no estén preparados, sino simplemente no quieren darlo. Entonces yo pienso de que también debería ser parte del sistema educativo poder integrar ya a maestros especializados dentro del tema. Cuando un maestro es especializado dentro del área, creo que va a ser más fácil poder integrar a los chicos y poderles hacer ver de que no es que simplemente el Ministerio de Educación ha puesto esta ley o ha puesto estas materias para que ellos lo estudien, sino que tiene que haber una razón, y eso se tiene que reflejar desde la formación de un docente. Gracias por tu respuesta, Ismael. Ingrid, gracias por tu pregunta. Espero te hayan resuelto ciertas dudas ahí. Excelente. Por último, ya estamos a punto de terminar. Wilmer Patzán, si tienes tu micro y tu cámara, desde ya, chicos, les pido que por favor seamos lo más concisos y puedan responder en menos de un minuto. Se los agradezco para que podamos terminar puntualmente, ¿ok? Entonces, Wilmer. No sé si me escuchan. Te escuchamos, Wilmer. Shokaka Tijonel, Chua Iwonogel. Buenas noches, profesor Ismael. Buenas noches a todos. Pues tengo una pregunta que es un poco importante para los pueblos indígenas, ¿verdad? Como originario de un pueblo cachiquel, pues me veo a una pregunta que ¿qué piensan pues las personas indígenas que cambian sus apellidos por un mestizo o un ladino? Veo esa necesidad de la pregunta porque Marini Boror, una artista de acá en San Juan Zacatepeques, hizo ese cambio de cambiarse el apellido por Castillo Novela. Entonces me veo a la necesidad de qué piensan ustedes, cuál es su reacción a ese cambio, ¿verdad? De denigrar ese apellido originario, ¿verdad? Con ese, bueno, ese yerno que sería el apellido. Y segunda pregunta sería cómo de las artes, ¿verdad? Las bellas artes como danza, música y poesía y artes visuales, solamente. Perfecto, gracias, Wilmer. Edna, me gustaría comenzar de nuevo contigo, en menos de un minuto, si es posible. Bueno, la segunda pregunta no logré escucharla porque creo que tienen un problema con el audio. En cuanto a la primera pregunta, yo creo que esto se debe a la misma discriminación que existe dentro de la sociedad. Incluso esto se da dentro de los mismos indígenas cuando escuchan o cuando ven a alguien que tiene un apellido ladino o mestizo y un apellido indígena, ¿verdad? Esto se da dentro de nuestra misma cultura, pero yo considero que debemos de sentirnos orgullosos de nuestras raíces
y sobre todo portar con mucho orgullo el nombre y los apellidos que nuestros padres nos han heredado. Ya la segunda pregunta, pues no sé qué fue lo que dijo, ¿verdad? Gracias, gracias. No te preocupes, Edna, no te preocupes. Gracias por tu primera respuesta. Ismael, por favor. Bueno, así brevemente, yo creo que esto es una falta de identidad. Aparte de eso, es que también uno debe de buscar parte de su historia, parte de su genealogía. Ya cuando uno ve esas circunstancias, ya uno va a valorar, porque hay ciertos apellidos que demuestran precisamente de aquellos pueblos que lucharon por nuestro país y por seguir adelante. Yo considero de que eso ya conforma parte del orgullo de una persona. En cuanto al arte, yo pienso de que la cultura maya en sí ha tenido en grandes rasgos la parte artística y lo ha hecho muy bien. Entonces yo creo que esa es otra parte que tenemos que reforzar y también queda bajo el sistema educativo, pero una de las formas es poder involucrar o combinar tanto el idioma maya con otras materias y así poder reforzar esa parte artística. Gracias, Ismael. ¿Y Canek? Pues no sé a quién preguntó, pero te respondo. Un paréntesis antes de mi respuesta. Creo que Marilyn hizo esto como una forma de sátira y de visibilización del racismo que se vive y que es un acto muy, muy, muy común en nuestro país, el cambiarse de apellido. Entonces creo que a partir de ello ella recibió, puticas, una carga súper, súper racista, desde comentarios de que era una loca, desde que aunque se cambiara el apellido, no le cambiaba la cara de barro, de artesanía indígena. O sea, creo que desde ahí te puedes dar cuenta que eso sí, o sea, cargar con un nombre o con un apellido indígena sí es una carga bien, bien, bien grande, porque, o sea, creo que desde todas las instituciones, desde que tú estudias, desde cómo te presentas, creo que forma parte importante de tu nombre, de tu vida. Y entonces, ¿qué pienso yo de eso? Pues yo lo lamento un montón. Creo que pues siempre como resistencia, pues a veces creo que hay que desistir y respeto su decisión de cada persona que quiera pues cambiarse el nombre, pero no la comparto. Y pues yo animo a las personas para que sigan, no o sea, que se sigan, que se sientan orgullosos por su nombre y apellido, pero también que vean desde distintas formas el poder cargar un legado muy, muy antiguo que desde nuestros abuelos, ¿no? Porque cargamos nuestros nombres y apellidos, tienen historia, tienen un cargo histórico muy grande, entonces creo que hay que apreciarlo. Muchísimas gracias, Canek. Y sé que este tema daría para mucha más plática, pero tenemos que ir terminando ya. Y por último, me gustaría solo preguntarles una última cosa a ustedes y es ¿cómo se van de este abierto? En una palabra. Por ejemplo, yo me voy inspirado por cada una de sus historias, a seguir aprendiendo más y a seguirme involucrando en la cultura de mi país. Por favor, Edna, comenzamos contigo. Bueno, pues yo me voy muy entusiasmada. Realmente, pues saber que mucha gente le interesa este tema, pues me hace querer y seguir aportando al fortalecimiento de, en este caso, de mi idioma, que es el idioma maya caxchi. Y pues ahí, como lo mencioné, pues estoy a la orden por cualquier cuestión que ustedes piensen que yo pueda apoyarles, ¿verdad? Gracias, Edna. Canek. Pues nada, yo me voy como muy contento de poder como compartirles mi historia y también muy contento de poder responder algunas preguntas. Yo sé que no las respondimos como a cabalidad por el tiempo, pero creo que también tenemos que formar o crear nuevos espacios de conversación, espacios que tal vez no sean siempre los tradicionales, sino que ir innovando y también apreciar nuestro idioma, poder hablarlo desde todos los espacios y pues si quieren, ¿cómo se llama? Seguir, tal vez, no sé, podemos crear un proyecto o algo así. Mi contacto es en Instagram, @canec_imx. Disculpen por mi momento de influencer, pero pues, entonces, nada, gracias por todo. Nemalas Quinteshichiwan. No hay ningún problema, Canek, gracias. Ismael. Bueno, yo me voy muy feliz, Janina de Kikot Mubanima, y porque sé que estamos viviendo en una sociedad evolutiva y esa evolución ha ido para bien y precisamente me alegra oír tanta gente y dentro de ellos a mis alumnos desde
que hemos ido en este camino del aprendizaje de Cachiquel, ver que se interesan y que muchas personas siguen buscando esa identidad, siguen teniendo esa conciencia social. Entonces me voy alegre, motivado y dispuesto a seguir luchando por mi país y por mi pueblo. Gracias, Ismael. Un gusto haberlos tenido a cada uno de ustedes por acá. Sigamos la conversación. El link se encuentra en el chat si desean unirse para seguir participando en los abiertos que llevamos a cabo Nueva Narrativa. Shokadae, Bonoher, Maltiosh.